Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República del Salvador. Nosotros continuamos con tiempo de pandemia, sin pandemia, con lluvia o sin lluvia, verano e invierno. Aquí estamos predicando desde San Salvador, la capital de la República del Salvador. Usted ha escuchado las dulces palabras de Jesús, dulces, ¿verdad? Todo lo que él salió de su boca era justo, verdadero, era correcto, era exactamente lo que Dios le había mandado a él que se dijera. El Señor Jesús siempre dijo: todo lo que yo digo me lo ha dicho el Padre que lo diga. Muy bien. Vamos a oír unas palabras dichas por el Señor y lo traduciríamos en nuestro mensaje así: unos dicen que son, pero no son. Unos dicen que han hecho y dicho en el nombre de Jesús, en el nombre de Él, pero no lo han dicho con sinceridad. Dicen que son, pero Jesús dice que no son. Busque usted conmigo en Mateo, en el capítulo 7, y empezaremos desde el versículo 15, donde dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos falsos profetas probablemente se refiere a aquellos que por su falsa interpretación de la ley, o sea, esto atañe a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y todo, extraviaban a Israel de la verdad. Como hoy hay algunos que se llaman profetas y están extraviando a los cristianos de la verdad. Falsos profetas, estos no engañan disfrazándose de ovejas, sino al contrario, se hacen pasar por pastores verdaderos. Yo soy pastor y asumo la responsabilidad de lo que digo. Estoy leyendo la Escritura. Promueven la puerta ancha y el camino espacioso. ¿Están vestidos de ovejas? Pues sí, parecen, ¿verdad? Esto podría referirse al atavío de lana, que era el vestido característico de un pastor. Dice en el versículo 16, Jesús está hablando: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Usted siembra un árbol de limón, espera cosechar cocos? ¿O siembra usted un árbol de mango y piensa cosechar sandías? ¿O usted siembra un árbol de manzana en las latitudes donde llega este mensaje y encuentra que en el lugar de manzanas que usted sembró le salen melocotones? Imposible. Por eso dice el Señor: por sus frutos, o sea, por sus frutos, por lo que hacen, por lo que están haciendo, los conoceréis. Si usted siembra un árbol de limón, limón le va a dar. Uno de naranja, naranja le va a dar. Uno de manzana, manzana le va a dar. Las doctrinas falsas, mis hermanos, no pueden refrenar la carne. Por eso cuando se predica desde estos lados, desde este canal si usted quiere, contra el pecado, contra los idólatras, contra los falsos profetas y falsos apóstoles, predicamos contra el adulterio y la fornicación, predicamos contra la apostasía, que está bien evidente en la iglesia del Señor hoy, en este momento, en este tiempo. Hoy es el día
revelemos las verdades de Dios. Entonces las doctrinas falsas no pueden refrenar el pecado, por lo que los falsos profetas terminan por revelar su propia debilidad. Veamos pues lo que dice el Señor. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Hermanos, tanto que se conoce y se dice de que, pues sí, hay hermanos, pastores o miembros de las iglesias que han cometido error y algunos los están cometiendo abiertamente. Y pues si usted oye las predicaciones de estas personas, óigalas y verá que no predican contra el adulterio, ni contra la fornicación, ni contra la borrachera, ni contra las cosas mundanas que se han metido en la iglesia. No lo predican. ¿Por qué no lo predican? Porque algunas veces ellos son participantes de esto. Aquí el término en donde el Señor Jesús habla que 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos, 2 grupos de personas, 2 tipos de árboles, 2 tipos de frutos, 2 grupos a ser juzgados, dentro de pronto lo leemos eso, y 2 tipos de constructores. Cristo dibuja de una manera más clara posible la línea entre el camino que conduce a la destrucción y el que conduce a la vida y a la vida eterna. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, imposible, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto no sirve. Echado al fuego, cortado, quiere decir que Dios identifica y juzga a los que dicen ser discípulos de Jesús. Son hijos de Dios, pues, pero cuyas obras lo contradicen. ¿Cómo puede ser posible que un hermano, una hermana, está asistiendo a la iglesia, y vamos a hablar más que todo de nosotros, los hombres, asistiendo a la iglesia y esto y lo otro, y el hermano en fornicación y adulterio, y la hermana posiblemente igual, en bailongos, en esto y lo otro, en salidas raritas y todo, con sus amigas, y el otro con sus amigotes o con su cosa que tiene por ahí? Y sabe una cosa, la gente lo conoce. Por sus frutos lo conoceréis. Normalmente a nosotros los pastores, y muchos pastores me están escuchando en este momento y viendo, hay una frase que es bien común. Mire, por ejemplo, a mí, gente que yo le hablo de Cristo, que no son creyentes, son muy buenos amigos, tenemos muy buena comunicación. Y algunos me dicen, mire, don Herbert, o mire, pastor, no, si el evangelio es muy bonito, y híjole, es bueno. Yo sé que no estoy bien, pero mire, para ser como fulano de tal que está ahí en su iglesia, le dicen su iglesia a uno, pues, donde uno predica, o la fulana que está ahí, si supiera cómo esa anda para aquí y para allá, y tiene esposo, fíjese. O mire, anda, no, si 3 tiene, mire, 3 tiene por allá. Le gusta esto. Pero para ser como ese, y mi esposa dice que para ser como esa, mejor nos quedamos aquí. Aunque sabemos que no estamos en la verdad, a mí me lo han dicho. Y posiblemente a usted, querido pastor, y a ustedes, queridos hermanos, todos, posiblemente se lo han dicho. Para ser como esa o como ese, no. Lástima usted. Aquí me quedo mejor. Yo sé que aquí estamos mal, pero en fin. Dice, por sus frutos los conoceréis, por lo que hacen, por eso los vas a conocer. Y justamente lo que decía el principio del sermón, Jesús no caía bien cuando hablaba del pecado y de la falsa doctrina,
y de los falsos apóstoles, especialmente de los falsos profetas en este caso. No cae bien. Entonces dice el Señor en el versículo 20: así que por sus frutos los conoceréis. Así que, hermanos, a veces uno adentro tiene las ovejas que no son ovejas. Adentro de nuestras iglesias están los que dicen que son, pero no son, por sus frutos, por sus frutos. A veces ellos proclaman y se identifican que son, pero la gente los identifican que no son. La gente las identifican que no son ellas. No son cristianas. Ellas o ellos se dicen que son cristianos. Por eso, desde este canal Cristiano la Palabra, promovemos e insistimos mucho en una palabra muy bella que puede, ¿qué diría yo?, parecer un tanto fuera del lenguaje común. Dice, ¿y usted ya aceptó a Cristo? Sí, ya aceptó a Cristo, dice. Sí, bueno. ¿Y cuándo lo aceptó? Una vez una campaña, cualquier cosa. Muy bien. Quizás la mejor pregunta es, ¿y usted ha nacido de nuevo? Si ha nacido de nuevo, inmediatamente le dicen cuándo, cómo y por qué, cómo nació de nuevo. Pero si no ha nacido de nuevo, le va a decir, ¿y eso qué es usted? Por sus frutos los vas a conocer. Dicen que son, pero no son. Ni saben ni de sus doctrinas bíblicas en sus iglesias. Posiblemente no se les ha predicado en sus iglesias, posiblemente. Todo está en la posibilidad, pero muchos dicen que son, pero no son. Muchas dicen que son, pero no son. Vea usted las palabras de Jesús. Estoy en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquella época era la ley, los salmos y los profetas. Eso era lo que tenía que cumplir ese público que Jesús les está hablando. El que hace la voluntad del Padre, esos judíos, esos fariseos, esos escribas, esos sacerdotes del templo, toda esa casta religiosa. Ahí estaban los saduceos y había una bola de religiosos. A esos les está hablando Jesús. Y a nosotros también, como iglesia, también nos habla la palabra del Señor. No todo el que me dice, no todo el que dice yo soy cristiano. Si hoy hay cristianos de estos, cristianos de lo otro, iglesia cristiana, esto y esto, unos señores que antes solo tenían un nombre, hoy dicen que son cristianos, pero bueno, quedémonos ahí. Es increíble, unos dicen que son, pero no son. Miren lo que dice Jesús. La esterilidad de este tipo de personas que dicen que son, de este tipo de fe que ellos profesan, repito, esos que dicen que son cristianos, pero no lo son por sus frutos, esas que se dicen que son cristianas, pero no lo son por sus frutos, o sea, por su conducta, demuestran que su fe no tiene un cimiento sólido. Ellos solo oyeron que si levantan la mano, que si viene aquí enfrente, que si le imponen las manos, ya es salva y todo eso. La fe que dice, pero no hace, es realmente hipócrita.
Jesús no estaba sugiriendo en este momento que está diciéndole, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No les está diciendo que no sugiere aquí que las obras son meritorias para salvación. Ahí está, miren. Muchos dicen que bueno, que yo ofrendo, que yo sirvo en la iglesia, que yo diezmo, que lo que sea, yo regalé los ventiladores, yo regalé las sillas. Ajá, y la regalaste, y por haberla regalado, ¿qué crees que te vas a salvar? No, eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Que muchos hacen obras meritorias, pero es que así les han enseñado. Haga esto, y a esto, lo otro, y va a obtener la salvación. La salvación no la obtenemos nosotros, no. La salvación nos la da Dios por medio de Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto de la salvación no la pueden hacer, no es de vosotros, ustedes no la pueden hacer, pues es un regalo de Dios. La salvación la da Dios a quien Él quiere, según su santa y bendita voluntad. No es con haciendo esto, lo otro. No, Señor, eso no es cierto. En Efesios 2, 8, 9, ahí se puede deleitar a usted con esto. Y dice, en el versículo 22, Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día que a aquellos que Jesús los va a juzgar en el gran trono blanco, le van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre. Fíjese bien, vamos a leerlo nuevamente. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, el día tremendo, en donde Jesús va a juzgar a las personas que no se fueron allá, sino que se quedaron. Están frente al gran trono blanco. Entonces ese es el día. Este día, ellos van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Anduvieron predicando. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Sacaron demonios, hermano. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ese día, en aquel día, es el día del Señor, cuando Dios actuará para vindicar a su pueblo, juzgando a sus opresores, a los que no quisieron creer. No profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. ¿Qué pasó, Jesús? Note que lejos de estar totalmente desprovistos de obras de cualquier tipo, estas personas están reclamando haber hecho cierto tipo de señales y maravillas importantes. Mire qué interesante. De hecho, su completa seguridad de su salvación descansaba en estas obras. Lo que es otra prueba de que estas, aunque eran espectaculares, como quizás debieron parecer, pudieran no haber sido auténticas. Nadie que esté privado, que no tenga una fe genuina, podría nunca producir verdades. El árbol malo no puede producir buen fruto, hermano. Mire lo que les dijo Jesús. Ellos reclamando, hicimos buenas obras. Versículo 23. Entonces dice Jesús, mire, está anticipándose aquel gran día. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ve usted? Nunca os conocí.
Ustedes decían que eran, pero yo no los conozco, nunca os conocí. Yo nunca los conocí. ¿Y quiénes son ustedes? Dice que el pastor conoce a sus ovejas, dice la Biblia. Él mismo se refiere a él. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y ellas le conocen y él las conoce por su nombre. Si tú eres nacido de nuevo, ojo otra vez, Jesús te conoce quién eres y qué haces, cuáles son tus dificultades, tus alegrías y tus tristezas, las conoce. Dios conoce tu corazón, tu caminar y tu actuar. Si Dios te ha otorgado la salvación mediante Jesucristo, que significa nacer de nuevo, dice que tu nombre está inscrito en el libro de la vida y que el Señor Dios Todopoderoso tiene tu nombre y mi nombre escrito en una piedrita blanca, que cuando estemos allá se recuerda. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ya por el poder de Dios lo vamos a decir, yo presente, Señor, pase adelante. Entonces, esta palabra, ¿no fue que echamos demonios en tu nombre? Entonces dice el Jesús en el versículo 23, les declararé. Entonces aquel día les voy a decir esto, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jamás os conocí, les está diciendo, yo nunca los conocí. Indica esto, que no hubo una relación espiritual con Cristo. No la hubo. Dentro de unos minutos va a aparecer en su pantalla el capítulo 25 con el versículo 12. También primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 13. También le va a aparecer Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Y les va a aparecer segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19. En donde vamos a ver la relación que el cristiano debe tener con Cristo. Entonces dice el Señor, apartaos de mí, les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todos los pecados son maldad, es decir, una rebelión contra la ley de Dios. Hoy estuvo en sintonía con su canal cristiano La Palabra.